Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La mayoría de las personas tiene su esperanza mal colocada. Y con eso quiero decir que todos pasamos por tiempos de dificultades, problemas, luchas y necesitamos ayuda. Necesitamos asistencia. A veces necesitamos ayuda personal de un individuo. Otras veces buscamos en la medicina, buscamos en otras fuentes materiales para resolver esos problemas y ayudarnos. Pero la gran mayoría de las veces no recibimos esa ayuda. Realmente no funciona como dice que debería funcionar. Alguien hace una promesa y simplemente por cualquier razón no puede cumplirla. ¿No te alegra que esa nunca sea la situación con Dios? Dios cumple sus promesas y Dios es capaz de hacer realidad todo lo que Él declara. Una persona sabia buscará entrar en un pacto con Dios porque entiende algo. Según la palabra de Dios, estar en una relación de pacto con Dios tiene grandes beneficios. Así que te pregunto, ¿estás en una relación de pacto con el Dios viviente por la fe en el Mesías Yeshua, es decir, en Jesucristo? Sin ese pacto, te encontrarás solo en este mundo y vas a ser decepcionado. Porque eso en lo que pones tu esperanza, la gran mayoría de las veces no podrá satisfacerte ni hacer realidad lo que tú necesitas. Tu esperanza se convertirá en decepción. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 46. El Salmo 46 nos enseña acerca de los beneficios de esperar en las promesas de Dios. Ahora, debemos tener mucho cuidado. Muchas personas tienen una esperanza en Dios, pero es una esperanza que se basa en sus deseos, en lo que ellos quieren que Dios haga, en lo que ellos ven como la solución a sus problemas. La Biblia no ofrece ese tipo de esperanza. La esperanza de Dios está arraigada en su palabra, en lo que Dios ha prometido. Así que no caigas en este error. Necesito esto, quiero esto, creo que esto es lo que me merezco, y por lo tanto, Dios, te busco a ti para que me lo des. Si Dios no lo ha prometido en su palabra, muy probablemente Dios no lo va a hacer. Así que debemos tener una esperanza arraigada en la verdad de Dios, en su palabra, en las promesas escritas que encontramos en su palabra. El Salmo 46 nos revela en qué debemos poner nuestra esperanza, en qué debemos creer y los verdaderos beneficios de estar en una relación de pacto con Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Salmo 46 y vamos a completar este breve salmo, Dios mediante, en el estudio de hoy. Comenzamos con la inscripción que dice Lamnatseach, que es el término que significa al director del coro, al líder de la música, al que supervisa y dirige la orquesta. Así que este es realmente un salmo de adoración, uno que se cantaba. Leemos una vez más, al director principal de la música, por los hijos de Coré. Y los hijos de Coré eran levitas, por lo tanto, estaban relacionados con la adoración. Y a este salmo específico, aquí se le llamará en un momento shir, que significa cántico. Podría ser porque la siguiente frase es al alamot. Esto podría significar sobre
y el término alamot, según muchos comentaristas rabínicos, era un instrumento musical. Así que este sería un salmo cantado dentro de una construcción de adoración, con muchos de estos instrumentos llamados alamot. Ahora, hay algo más que debemos saber. Existe un término en hebreo que es alma, y este término no tiene que ver con un instrumento, sino con una mujer piadosa, una que es recta, que se somete a las instrucciones y a los mandamientos de Dios. Así que este podría ser un cántico que tales mujeres cantarían, y lo cantarían con el fin de animar a la congregación de Israel a confiar en Dios, a poner su esperanza en Él y en su palabra. Así que, o bien se refiere a un instrumento musical, o a un tipo de mujer piadosa que cantaría esto públicamente en grupo. Verso 2 en hebreo, 1 en español. Dios está por nosotros, y por tal razón dice que Él es un refugio para nosotros. ¿Y qué más? Fortaleza. Dios está prometiendo dos cosas. La Escritura dice, Dios está por nosotros, y luego revela que Él es un refugio. Él nos defiende. Y además no solo nos defiende, sino que también nos da fuerza, poder. Así que no siempre solo nos protege contra el enemigo, sino que a veces Él nos dará el poder para vencer y derrotar al enemigo. Dios puede hacer ambas cosas. Puede protegernos y puede empoderarnos para experimentar la victoria sobre nuestros enemigos. Luego nos dice en el mismo verso, ayuda en tribulaciones. Y esta ayuda se encuentra en estos tiempos de tribulación abundantemente. Usualmente las traducciones dicen nuestro pronto auxilio. ¿Por qué? Porque esta palabra nimtzá tiene que ver con Dios siendo encontrado. Así que es una ayuda muy presente en tiempos de tribulación. Y literalmente, tribulación está en plural, lo que probablemente significa una tribulación abundante, una gran dificultad. ¿Qué aprendemos? Que Dios es nuestra defensa, nuestra cobertura. Él es refugio para nosotros y también es poderoso. Él nos proveerá, empoderará y fortalecerá. Todo esto lo hará en estos tiempos difíciles. Él es el pronto auxilio en tiempos de tribulación. Siguiente verso, verso 3 en hebreo, 2 en español. Por tanto, dice, no tendremos miedo cuando, y esta siguiente palabra es una palabra para cambio. Muchas traducciones la colocan como si fuera una tierra removida o un terremoto, pero simplemente es una palabra para cambio. A veces las cosas cambian en este mundo y algunos cambios pueden ser muy desafortunados y difíciles. Entonces, es una declaración de afirmación. Aunque vengan tiempos cuando la tierra cambie, eso puede traer incertidumbre, no sabemos a dónde vamos, qué va a pasar, y cosas así, pero dice, no temeremos cuando la tierra cambie, cuando los montes se desplomen en el corazón del mar. Estos son cambios bastante drásticos. Montes que se desploman. Todo esto está hablando de una transición hacia una nueva realidad. Ahora, hay un principio bíblico que podemos aprender de esta escritura, y es el siguiente. El futuro es bueno para nosotros. Puede ser difícil llegar al futuro, pero al final, las cosas van a estar bien para aquellos que han confiado en Dios, aquellos que se apoyan en sus promesas. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a defender, y al final, cuando estos cambios comiencen a suceder en el mundo y llegue una nueva realidad, eso estará bien, porque todo terminará bien para nosotros. Ahora,
El futuro inmediato puede no ser bueno. Esos cambios pueden ser muy duros para nosotros. Podemos sufrir, pero al final, dado el tiempo suficiente, las cosas van a terminar bien para los creyentes. Y por eso dice que Él es ese pronto auxilio. Verso 4 en hebreo, 3 en español. Aquí habla de cosas que hacen ruido, que causan disturbios. Y luego habla de las aguas, sus aguas, espumando. Es una palabra para agitar o para revolver. Así que hay grandes disturbios. Sus aguas están revueltas, es decir, los mares y demás. Y los montes comienzan a temblar con hinchazón. Y la siguiente palabra es Selah. Selah es una palabra que marca una señal. La mayoría de los comentaristas dicen que nos invita a hacer una pausa. Así que en medio de estas cosas, cuando hay gran disturbio, cuando los montes se hinchan, cuando las aguas y los mares rugen, haz una pausa. Date cuenta de que si tales cosas están ocurriendo en este mundo, Dios está en ello. Si el mundo está pasando por este gran cambio, por esta metamorfosis, entiende que esto no sorprendió a Dios. Él es el artífice de estos cambios. Él los permitió y tal vez los está causando porque el tiempo ha llegado para un cambio. Y si estás en la voluntad de Dios, si estás comprometido con sus propósitos, estos cambios no te van a tomar por sorpresa. Te daré un ejemplo de por qué digo esto. La mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con la parábola del hijo pródigo, ese hijo perdido, y aprendemos algo. Él recibe una herencia, deja su país, sale y comienza a vivir de manera impía. Y cuando todo ese dinero que recibió se acaba, entonces ocurre una hambruna en la tierra, en ese país al que se había ido. ¿Cuál es el principio? El pecado nos deja desprevenidos para el futuro. Pero cuando estamos caminando en rectitud, cuando estamos siguiendo a Dios, cuando estamos escuchando al Espíritu Santo, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, estaremos preparados. El futuro no nos va a golpear. Entonces, cuando estas cosas comienzan a suceder, solo pausa, respira, entiende que cosas como estas ocurren, pero Dios está con nosotros. Y luego habla de cuál puede ser el resultado frente a estas cosas temibles que pasan en el mundo. Siguiente verso. Yo lo resalté de una manera especial en mi Biblia. Tenemos aquí la frase río. Hay un río. La Escritura simplemente dice un río y sus canales, sus corrientes, alegran la ciudad de Dios. Bien, ese término la ciudad de Dios es una referencia al reino. Así que hay un río. Leemos en el libro de Apocalipsis que hay un río en la Nueva Jerusalén. Y Jerusalén ciertamente es la ciudad de Dios. Muchas veces Jerusalén se ve simplemente como una referencia al reino. Así que hay un río cuyas corrientes, cuyos canales alegran la ciudad de Dios. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Santo. Algunas traducciones dicen un lugar santo, pero es simplemente santo. Es un adjetivo que describe lo que Dios está haciendo. Dios va a traer una transformación. Este arroyo, y muchas veces el Espíritu Santo se le hace referencia en la Escritura como aguas. Así que será el derramamiento de los arroyos de Dios, del Espíritu de Dios. Esas inundaciones del Espíritu Santo que vendrán, las que van a traer santidad. Y luego dice, un lugar santo es
el tabernáculo del Altísimo, las moradas de Dios. Debemos darnos cuenta de qué está ocurriendo. El verso anterior habla de estos cambios cósmicos que vienen en todo el mundo, en toda la creación. Podemos asombrarnos. Puede ser duro, difícil y tal vez inquietante, pero Dios está con nosotros. Y por lo tanto, al final, Dios va a liberar su espíritu y va a alegrar la ciudad de Dios. Y, por supuesto, a los residentes de la ciudad de Dios. Va a ser un lugar santo, donde Dios mora, donde está el tabernáculo del Dios Altísimo. Verso 6 en hebreo, 5 en español. Dios, y noten cómo esto va de la mano con una experiencia de reino. Dios está en medio de ella, y por eso no colapsará. No pienses que puede haber un lugar donde Dios habite que vaya a colapsar, fallar, caer o romperse. Eso no existe. Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad, así que no va a colapsar. Estas cosas están dando lugar a algo. Son cosas necesarias para producir la transición de este mundo al reino de Dios. Encontramos que Dios la ayudará, o sea, ayudará a esta ciudad, Lifnot Bok, antes de la mañana. A lo que esto se refiere, antes de la mañana, es usualmente la parte más oscura de la noche, justo antes de que aparezca la luz. Allí es lo más oscuro. Y la imagen que Dios nos está dando es esta. En medio de esta oscuridad espesa, estos tiempos difíciles donde Dios se ve como lo más remoto, no te preocupes ni te inquietes, porque Él está obrando. Y viene una transformación para algo bueno. Usualmente la mañana se relaciona con la luz, con revelación, con ver las cosas correctamente. Así que, en medio de esta oscuridad, antes del amanecer, en el momento más oscuro, cuando no ves nada, allí es cuando debes confiar y creer que Dios va a manifestar pronto sus promesas. Habrá un cumplimiento. Verso 7 en hebreo, 6 en español. Una vez más, hablamos de las naciones. Y estos podrían ser los habitantes del mundo. Estamos hablando de personas dispersas. Dice que ellas harán ruido. Van a ser perturbadas. Y habla de que los reinos van a colapsar. Así que miramos, y el pueblo va a estar en un alboroto. Así podemos entender esta primera expresión. Y sus reinos, los reinos que pertenecen al hombre, todos ellos van a colapsar. ¿Cómo? Con su voz. Él dará, o su voz es dada, y dice, la tierra se derrite. Así que todo esto sucederá ¿cómo? Simplemente porque Dios habla. La palabra de Dios trae un cambio. Él hablará, se producirá un gran cambio en este mundo, grande en todo el sentido de esa palabra. Va a ser, la palabra grande simplemente significa inmenso, enorme. Va a haber un gran cambio, pero al final Dios va a establecer, como ya vimos, su ciudad, es decir, su reino en este mundo. Verso 8 en hebreo, 7 en español. Aquí está lo que debemos recordar. Esta es la promesa. Leemos, Adonai Sebaot Imanu. El Señor de las huestes está con nosotros. Usualmente cuando nos encontramos con esta frase, el Señor de las huestes, me gusta hablar del significado de la palabra huestes. Es un término militar. Es simplemente una palabra para ejército en plural. Así que es el Señor de los ejércitos. El plural a veces se usa solo para hablar de poder, de abundancia. Así que un ejército abundante, fuerte, poderoso y numeroso
está a disposición de Dios. Dios solo habla y ellos lo llevan a cabo. Y dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Luego leemos, una fortaleza para nosotros es el Dios de Jacob o Jacob. Bien, ¿no te parece interesante que diga el Dios de Jacob? Esto es solo otra prueba de que lo que oímos con tanta frecuencia en el cristianismo acerca del nombre de Jacob es falso. Aquí no está hablando del Dios de un engañador, sino más bien hablando del Dios de aquel que persiguió la herencia, el carácter, el plan de Dios. Ese era Jacob. Él no era un engañador. Cuando alguien dice eso, no entiende lo que dice el libro de Génesis en los capítulos 25 y 27. No ven la conexión entre estos dos pasajes y lo que dice la palabra de Dios clara y precisamente acerca de Jacob. Así que tenemos aquí que el Dios de Jacob es para nosotros este refugio, esta fortaleza. Y luego leemos Lehu, Jazú, que significa venid. Es una palabra que exige una respuesta. Venid. Uno tiene que ubicarse uno mismo en el lugar correcto para que podamos percibir. ¿Cuál es la siguiente frase? Nos habla acerca de ver una visión. Así que responde a la palabra de Dios para que puedas recibir la perspectiva correcta, para que entiendas la visión que Dios te está dando en este tiempo. Esta es una escritura muy conocida y muy importante, la que dice, venid y ved, y tenemos la palabra mifalot. Ahora, mifal es la palabra para fábrica. Allí hay operaciones, actividades. Entonces dice, venid y percibid. Obtengan la visión correcta de las actividades de Dios. Lo que Dios está obrando. Me gusta la palabra mifal para planta o fábrica, porque las plantas y las fábricas trabajan y al final hay un producto, algo que se produce, un resultado. Ellas producen algo. Así también es Dios. La actividad de Dios siempre produce algo, siempre hay un resultado. Pero si queremos verlo, y no solo verlo, sino experimentarlo, debemos ir a donde Dios está obrando y recibir la visión que Él tiene para nosotros, para que podamos ver las actividades del Señor y cómo Él pone desolación en la tierra. Dios está obrando para traer desolación a esta tierra. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los eruditos ven esto como referencia al juicio. Y simplemente nos enseña o refuerza lo que he dicho muchas veces, y es que el juicio de Dios es un ingrediente necesario para traer el cambio que todos deseamos, si es que deseamos el reino de Dios. El reino de Dios no será establecido sin un juicio. Y por eso es tan perturbador cuando la gente tiene una teología. De hecho, estaba escuchando a un individuo, y este individuo se ha dejado llevar por un movimiento que está arraigado en un supuesto mover de prosperidad y sanidades y el destino. De eso es de lo que habla este grupo todo el tiempo. Ahora, ¿le trae Dios prosperidad o riquezas a la gente? A veces sí. ¿Sana Dios a la gente? Sí, a veces sí. ¿Y trae Dios el cumplimiento de su voluntad? Claro que sí. Pero aquí está el problema. Ellos enseñan que siempre es la voluntad de Dios, siempre, siempre, siempre sanar. Siempre, siempre hacerte próspero y exitoso. Y que tu destino es siempre lo que tú quieres que sea. Pero eso no es verdad. Lo que tú estás orando y lo que estás esperando, eso no es así. Recuerda que tienes que moverte y ver dónde está obrando Dios. ¿Por qué? Porque donde la mayoría del tiempo estamos ubicados, no es una posición donde podemos ver la actividad de Dios.
tenemos que hacer un cambio de ubicación para poder cambiar nuestra perspectiva y poder ver qué está haciendo Dios y entrar en acuerdo con Él. El problema es este. Él le hablaba a un hombre muy popular en televisión que tiene un programa cristiano y conversaban sobre la iglesia victoriosa, una que va a ser santa, pura, justa, poderosa y exitosa. Una con la que Dios estará bien complacido. Ahora, al final de los tiempos, esa será la realidad, pero hay un problema. Ellos creen que todo eso lo veremos en la era actual. Pero no es verdad. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que vienen tiempos difíciles. Lo que vemos en Apocalipsis es que se habla de una novia y que esa novia se ha preparado, se ha vestido con buenas vestiduras, y esas vestiduras son las obras de justicia de los santos. Pero, ¿cuándo será realidad eso? Se hará realidad después de un tiempo intenso de persecución. Y aquí está el problema. La teología que estos dos hombres están promoviendo es esta: que las cosas van a mejorar, que la iglesia va a ser más fiel, más obediente, tendrá más efecto en la sociedad y causará un mayor impacto de justicia, santidad y presencia de Dios en este mundo, en todas las esferas de la vida humana. Eso es lo que ellos esperan, pero yo no espero eso. Eso no va a pasar. ¿Qué es lo que yo espero? Lo que espero es que el mundo se levante en contra de los creyentes y los creyentes sufran intensamente. Vemos un adelanto de eso ahora mismo. Y en algunos lugares es terrible si eres creyente. Mas el número de lugares va a aumentar y la persecución será más severa en todo el mundo. Pero es esa persecución la que va a traer una santidad, una persistencia en las cosas de Dios. Va a ser usada como separación. Van a ser estas dificultades las que van a causar que la novia del Mesías, la eclesia, la congregación de los redimidos, se ponga esas vestiduras justas, esas buenas obras de obediencia. No estamos ni cerca de ese tiempo cuando seremos la congregación perfecta que agrada a Dios. Por eso Dios permitirá este tiempo de dificultad. Y esto es lo que vemos en la Escritura. Leemos aquí que Dios va a obrar, pero debemos movernos y procurar la perspectiva correcta porque no la tenemos por nosotros mismos, para ver lo que Dios está haciendo. Y noten lo que dice: Asher, Sam, Shamot, Haaretz, que Él pondrá desolación en la tierra. Él causará que la tierra sea desolada. Es una palabra para destrucción. Y, al final, Dios va a hacer ¿qué? Mira el siguiente verso. Verso 10 en hebreo, 9 en español. Leemos: Mashbit Nuhamot. Él causará un cese, provocará que algo se detenga. La palabra Mashbit es de donde obtenemos la misma palabra para Shabbat o sábado. Significa detener o cesar. Y lo que tenemos es una imagen de que el mundo va a estar lleno de guerras y conflictos. Eso no debería sorprendernos. El Mesías dice en Mateo 24, en ese sermón del monte, en el discurso de los olivos, ocurrió en el monte de los olivos, no en el monte en Galilea, el sermón del monte, pero es un sermón en un monte diferente, en el monte de los olivos, donde le enseñó al pueblo que habrá guerras y rumores de guerras, que un grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico y reino contra reino y nación contra nación. Habrá dificultades y un gran número de terremotos, hambres y pestilencias. Todo eso va a ocurrir. El mundo va a estar lleno de guerras, pero es Dios, ¿a través de qué? De su juicio, el que va a causar el fin, el cese de las guerras hasta los confines de la tierra. Él va a quebrar el arco y va a dividir en dos
la lanza y la palabra es agalot, que probablemente es una referencia a Niurkavot, que significa carros. Así que Él va a quemar con fuego los carros, los carruajes, esos vehículos que traen armas y quizá los carros mismos de batalla. Él los va a quemar. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Bueno, ahora llegamos a la conclusión en los últimos 2 versículos. Primero leamos el 11 en hebreo, 10 en español. Una palabra muy singular, harpú. ¿Qué es harpú? Harpú es una palabra para soltar. Es una palabra para confiar. Significa, suelta eso y déjalo a Dios. ¿Qué significa? Bueno, significa que tenemos que someternos y rendirnos a Él. Cuando estas cosas están ocurriendo, tenemos que pasar por ellas. Recuerden que Él está con nosotros. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Lo que esta escritura dice, mira otra vez el texto, harpú ud'u, solamente cuando soltamos y dejamos de intentar controlarlo todo, de estar a cargo, de orquestar la situación. Es solo cuando nos sometemos a Dios, le entregamos todo y decimos, Dios, esto me supera, yo no puedo con esto, tú sí. Esto es lo que dice el Salmo, que nos rindamos por completo a Él. Y cuando lo hacemos, dice harpú ud'u. Ud'u es y conoced. No vas a conocer a menos de que te sometas a Él, te rindas a Él y sueltes todo, permitiéndole tomar el control de todos tus problemas. No insistas en tratar de resolverlo todo tú mismo. Entrégale eso a Dios. Cuando lo haces, Dios te va a infundir conocimiento. Es lo que dice aquí, soltad y conoced que yo soy Elohim. Yo soy Dios. Y el término Dios aquí se relaciona con juez. Que Él será la autoridad suprema que pone las cosas en orden. Y, aquí está la clave, a través de su juicio. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, me exaltaré o seré exaltado. Yo seré exaltado entre las naciones. Y esto muy seguramente significa por todos los pueblos de las naciones. Seré exaltado en la tierra, es decir, en toda su creación. Dios va a ser exaltado por medio de su juicio. Por eso es tan importante que no ignoremos el juicio en la Escritura, sino que tengamos una mentalidad celestial. Porque cuando el juicio de Dios caiga en los últimos días, el cielo va a estar alabando a Dios, agradeciéndole, hablando de su justo juicio en el mundo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a poner las cosas en orden. Esto es lo que va a traer la vindicación de su pueblo. Último verso 12 en hebreo, 11 en español. El Señor de las huestes, segunda vez que nos encontramos con este término, el Señor de las huestes, Imanu. ¿Qué es eso? Está con nosotros. Esta es la segunda vez que nos promete que Él está con nosotros. Permítele que se mueva en tu vida. No apagues al Espíritu Santo. Mientras sigas intentando orquestar las cosas tú mismo, no vas a experimentar lo que hablamos antes, Mif'alot Hashem, las actividades de Dios. Rendirnos es el requisito. Tienes que rendirte para ver a Dios obrar. Es la misma frase que encontramos en el libro de Éxodo, en el Mar Rojo, cuando se divide en dos, y Moisés dice, «Estad quietos y ved la salvación del Señor». Aquí la terminología es un poco diferente, pero es el mismo concepto, la misma idea. El Señor de los ejércitos está con nosotros y Él es un Misgab, Él es refugio para nosotros. ¿Quién lo es? Por segunda vez vemos que Él es el Dios de Jacob. Y termina de nuevo con este término Selah, que significa pausa.
toma un respiro. Detente un momento. Entiende que el tiempo es de Dios. El juicio de Dios es su forma de manifestarse a sí mismo. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.